Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y el día de hoy les doy la bienvenida a otro miércoles de Busca Libre y Paredro. Nos unimos para poder traer más capítulos, llegar a más lectores y de esta manera poder divulgar y promocionar más la lectura literaria. Busca Libre es la librería online más grande de Latinoamérica con un catálogo de más de 5 millones de libros locales e importados. Esto es miles de libros con un envío a veces de menos de un día para que estén en la puerta de tu casa. Y este libro de hoy es uno que pueden pedir precisamente a Busca Libre porque estaremos hablando con un autor peruano del cual llevamos mucho tiempo escuchando, lo hemos seguido y acaba de sacar una novela que llama mucho la atención no solamente por el periodo histórico que visita, sino también por la creación del mundo femenino y por la forma como logra abordarlo. Me refiero a Santiago Roncagliolo, con quien estaremos hablando de su última novela, El año en que nació el demonio. Santiago Roncagliolo ha vivido en México, el Perú y España, ha trabajado como periodista, guionista y traductor. En la actualidad colabora con diversos medios latinoamericanos y con El País. Es autor del libro de cuentos Crecer es un oficio triste del 2003 y de las novelas Pudor 2005, que ha sido traducida a varias lenguas y cuenta con una versión cinematográfica, y por supuesto Abril Rojo del 2006, ganadora del premio Alfaguara. Este y muchos otros libros en los que, como nos cuenta en la conversación de hoy, se ha querido fijar en lo monstruoso en las relaciones humanas, y el de hoy no es una diferencia porque lo que hace Santiago es visitar el siglo XVII peruano para poder entender la lógica, la creación del mundo femenino y sobre todo esa visión de mundo que podíamos entender o no de la Inquisición y del Santo Oficio, en medio de un mundo en el que retrata muy bien todas esas comunidades y poblaciones periféricas y excluidas, como la mujer, los cimarrones, los esclavos y los negros, pero también como a través de un lenguaje místico y por supuesto a través de una idiosincrasia mística y religiosa también se puede buscar la libertad. Suena difícil de entender, pero así es. Se pudo haber buscado la libertad en estos siglos y sobre todo echar un vistazo sobre la realidad femenina y visitando un personaje histórico peruano para a través suyo poder entender lo que es el delirio místico y lo que es la historia. Así que sin mayores preámbulos los dejamos con un nuevo capítulo de miércoles de Busca Libre y Paredro, el día en que nació el infierno de Santiago Roncagliolo. Que lo disfruten y bienvenidos. Santiago, en primer lugar, bienvenido a Paredro. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, tu novela, El año en que nació el demonio, cada vez estoy siguiendo la actualidad de la literatura peruana, Santiago, porque acabo de leer tu novela que lo lleva a uno al siglo XVII y te mete con cimarrones y todo. También está El espía del Inca de Rafael Dumet. Extraordinaria. Sí. También que es una búsqueda de volverse y meterse, digamos, en unos pasados históricos, pero además, bueno, no solamente tu bibliografía es muy específica en eso, pero en verdad no es visitar el pasado para verlo a vuelo de pájaro, no, es meterse al pasado para tener conversaciones y para entender situaciones. Entonces me gustaría arrancar por ahí. ¿De dónde surge un interés tuyo en el siglo XVII, en el Santo Oficio, de repente en la Inquisición, en temas que siempre nos han seducido, ¿verdad? Pero que no por eso un novelista decía, me voy a meter. Es que no me interesaba. Yo siempre exploro las figuras que nos dan miedo, ¿no? Y trato de buscar un poco los monstruos y la humanidad de los monstruos. Es un poco el proyecto de casi todo mi trabajo. Terroristas, pederastas, asesinos. ¿Qué es lo que hace que la gente se convierta en esto? Okay. ¿Qué es la humanidad que hay detrás de lo que llamamos monstruo? Porque generalmente llamamos monstruos a los que son diferentes, pero que están animados por las mismas cosas que quienes los acusan de monstruos. Y en este caso me interesaba mucho las brujas. Lo primero que me interesó fue la figura de la bruja, que vi una novela contemporánea con una mujer que más o menos parecía algo similar a lo que había sido una bruja. Y entonces empecé a investigar para hacer una especie de contrapunto, primero para darle detalles y luego pensé, quizás hacemos un contrapunto con una bruja de verdad del siglo XVII y jugamos con esas dos historias. Y empecé a investigar en el siglo XVII, investigar el XVII,
Y al final dije, pero vamos a hacer solo el 17, ¿qué importa la señora de hoy en día? Porque primero porque era un universo tan impactante visualmente, ¿no? Un universo de gente flagelándose, de demonios que envían pestes, de brujas, de santas también. Era un realismo mágico, gótico y macabro, muy sabroso y muy poco explorado. La novela salió muy larga porque no dejaba de haber cosas que contar y que no estaban contadas. Sí. Y entonces me fascinó pasarme unos años viviendo yo en el siglo XVII y hacérselo vivir a la gente que lea la novela hoy en día, ¿no? Me muero las ganas, Santiago, preguntarte puede ser una butad, puede ser una obviedad, pero después de haber visto todo lo que leíste, no somos capaces de librarnos, por fortuna, de la magia de la figura de la bruja. Una de las cosas que más me interesó fue un manual y que me atrajo hacia esto. Yo siempre estoy leyendo, de hecho, si ves mi Twitter, ves todo tipo de recomendaciones a los libros más absurdos y variados y contradictorios entre sí, porque siempre estoy leyendo, ya no leo como alguien que busca novelas que disfrutar, leo como alguien que busca cosas que puede usar. Universos que puede explorar, recursos que puede usar para otros proyectos. Y llegó a mis manos un manual de inquisidores del siglo XV, me parece que es el martillo de las brujas, el Maleus Maleficarum, sí. Que entre otras cosas decía, si te acuestas con una bruja y no tienes potencia genital, no es culpa tuya, es culpa de la bruja. Si te posee el demonio y te acuestas con una mujer y le haces un hijo, ese hijo no es tuyo, es del demonio. ¿Qué tal? O sea que se ocupa ella. y me fascinó cómo la bruja fue concebida para culpar a las mujeres de los problemas de los hombres. Claro. E incluso de los problemas de las mujeres. Claro, ¿no? claro. Hoy en día cuando una mujer es violada, también escuchas a mucha gente decir cómo iba vestida o si bebió esa noche. Nadie le pregunta al violador cómo iba vestido si bebió esa noche, ¿no? Sí, sí. Mantenemos esa cultura de culpar a la mujer de los problemas, incluso de la violencia cometida contra ella misma. Exactamente. Y ahí encontré una continuidad muy fascinante entre el siglo XVII y la cultura actual. En el fondo, el siglo XVII, en el caso de América Latina, es cuando se funda la cultura actual, tal y como la conocemos, ¿no? Cuando se fundan los virreinatos y se establece el imperio, es cuando se establece también el racismo, también el patriarcado, también muchas de las cosas que siguen vivas en nuestras sociedades. Pero en el siglo XVII, algo que también me llamó muchísimo la atención es qué difícil era distinguir a una bruja de una santa. Una mujer que dice hablar con Dios puede estar hablando con el demonio, y si hace milagros puede estar haciendo hechizos, y en realidad eso dependía de la voluntad del inquisidor. Al final dependía de un hombre también. Santa Rosa, que es un personaje de la novela, la canonizan y la hacen la primera santa de América, pero a otras mujeres como ella y amigas suyas que hacían lo mismo que ella, casi las queman a todas por brujas, ¿no? Es posible que lo que haya hecho Santa Rosa bien sea ponerse el hábito de los dominicos. Exactamente. Y entonces a tener a los dominicos para su causa. Pero las cosas que hacía no se distinguían de las que hacía una bruja. Estar inspirada por fuerzas sobrenaturales no permitía saber si esas fuerzas venían de Dios o del demonio. Y todo venía de Dios o del demonio. Las cosas no tenían causas naturales. Y tu novela es el recuento que le da Alonso, que tiene distintos cargos, vamos a dejar eso también para el lector, pero la voz narrativa es una voz masculina que quiere dar fe de la naturaleza mistérica, mística o no, de Rosa, y quiere contar todo, y de allí ha escrito un texto muy íntimo, muy personal, en el que también cuenta muchas cosas por las que lo van a condenar, pero quiere contar la verdad de esta mujer. Ya en ese principio, Santiago, hay algo que no sé si tú te lo imaginabas, pero tu novela, claro, tiene que ver con Inquisición y Santo Oficio, y por lo tanto tiene que ver con los excluidos. Por supuesto. Porque Inquisición y Santo Oficio es una forma de decir excluidos, es una forma de decir aquellos que no están
aceptados, que no se permiten. Es decir, me refiero a los cimarrones, a las mujeres divorciadas, por ejemplo, a los caídos, todos los que tuviste. Es decir, es entrar a ver un siglo XVII, pero no el oficial, no el del virreinato, sino también toda esa otra realidad que se empieza a formar como resistencia a un nuevo orden. La Lima virreinal de ese siglo, en realidad yo me tomé una licencia, la muralla se hace un poco después del año en que ocurre, pero me parece importante ponerla. Es una ciudad muy pequeña rodeada por un muro que la separa de todo el mundo real, de todos los que son de otro color. Es el poder blanco encerrado en este muro de espaldas a la gente a la que se supone que gobierna. Mira este barrio. O mi barrio en Lima, o Polanco en México, ¿no? Siguen existiendo esos lugares donde se concentra este poder blanco, excluyendo a toda la gente a la que rigen, a cuyas vidas rigen. Y ese poder fue siempre tradicionalmente masculino también, ¿no? Los virreyes eran hombres, los inquisidores eran hombres, por supuesto los militares eran hombres, los curas, los que tomaban las decisiones eran hombres. La Inquisición se ocupaba de castigar todas las desviaciones, o sea, de todos los que no eran parte de este núcleo, y que la única explicación era que estaban inspirados por Satanás. Había una legitimación del imperio también religiosa, porque si los españoles habían venido a estas tierras, no podía ser para saquear los recursos naturales, no podía ser por un expolio, ¿no? Tenías que tener una justificación moral, y eso era salvar a esta gente de las garras del demonio, revelarles la verdadera fe. Y de ese modo cualquiera que fuese diferente se convirtió en un representante del demonio. Cualquiera que fuese, que se escapase al plan del poder, lo hacía por orden directa de Satanás. Entonces, por ejemplo, esto se traducía en que una mujer divorciada iba a una cárcel. O sea, tu único plan como mujer era ser esposa. Si te divorciabas, había una especie de orfanato que se llamaba Casa de las Divorciadas, donde termina en algún momento la madre del protagonista de la novela, porque no había ningún plan para ti. Eras un peligro para esta sociedad si eras una divorciada. Ahora, también había salidas, ¿no? Sobre todo para las mujeres, y me interesaban mucho en esta novela. Hay muchos personajes femeninos que están buscando su manera de vivir sin ser esposas. Una de ellas era si tú tenías cualquier plan que no fuese ser esposa, tu lugar era el convento. Y ese plan podía ser tener amantes, o ser lesbiana, o ser intelectual, o cantar, o cualquier cosa que no fuese depender de un hombre terminaba en el convento. Y entonces muchos conventos en realidad eran repúblicas de mujeres liberadas, que eran más libres dentro de los muros que fuera de los muros, ¿no? Los conventos que dependían de las congregaciones, no de los obispos, pues dependían de superiores que estaban en Roma, que en la práctica no podían controlarlos. Muchas veces se liberaban, y hubo conventos que fueron asaltados por el ejército para contener los excesos de esas monjas. Pero eso es muy interesante, Santiago, porque también muestras, para mucha gente le costaría mucho trabajo entender cómo un convento puede ser un espacio de libertad. Pero es que la sociedad exterior exactamente, es un cárcel, exactamente. O cómo la escritura mística puede ser la libertad. ¿Cómo te vas a liberar escribiéndole a un dios, a un amante o algo? Pero son esas pesquisas históricas las que nos permiten entender lo que implicó la búsqueda de libertad para la mujer histórica del siglo XVII y para muchas otras. Hay casos muy directos para entenderlo, como Sor Juana Inés de la Cruz. Exacto. Que eso que escribe Sor Juana Inés de la Cruz es erótico a muerte, por no decir por momentos porno. Su nivel de erotismo es muy subido de tono. Pero entonces ella dice que eso es para Dios, porque las monjas son las novias de Dios. Y como es para Dios, ya está, bueno, pues todo bien. Claro. Y esta mujer hace su vida diciendo, y la única forma de no ser esposa de un hombre era ser esposa de Dios. Y estaba el caso de estas monjas, pero también estaba el caso de Santa Rosa y las beatas, que eran más radicales, decían que eran novias de Dios, que se casaban con Dios y hacían milagros, ¿no? Y eran las estrellas de la farándula de esos años, tenían seguidores, eran súper famosas, la gente las buscaba para que hiciesen milagros.
Cuando muere Rosa, las multitudes siguen al cadáver y se abalanzan sobre el cadáver para arrancarle partes al cadáver y hacer reliquias con su dedo, con su ojo, con su uña, con su diente, ¿no? Estas mujeres tomaban su poder de haberse casado no con un hombre, sino con Dios, ¿no? Y ella también es un personaje de la novela. Y luego me gusta mucho el personaje de Jerónima, que es una monja de piel oscura, porque los conventos podían ser, como es el convento de esta novela, estas repúblicas liberadas de mujeres, pero aunque fuesen muy feministas, por decirlo así, seguían discriminando por origen étnico. Las negras no podían ser monjas, podían ser esclavas de las monjas, pero había una manera de que pudiesen ascender y llegar a ser monjas, por lo menos de los estadios más bajos, y esa forma era que cantasen bien. El lugar donde las monjas alzaban su voz hacia Dios era el coro. Ahí cantaban y esas voces llegaban a Dios. Increíble, sí. Y entonces, si su voz era hermosa, ella podía ser aceptada entre las monjas del coro, ¿no? Y Jerónima es aceptada así. Pero también sabe que nunca será más, ¿no? Que incluso en esa libertad femenina del convento, ella nunca dejará de ser una mujer con el color de piel incorrecto. Y entonces la otra opción que toma ella y que toman muchas mujeres de esa época es la rebelión. Sí. Esto que dices, gracias Santiago, además hay algo muy interesante porque la gente se confunde y se puede equivocar mucho al creer que toda monja del siglo XVII era pacata y santurrona. Para nada. Para nada. Para nada. Aquí hay un caso, tú tienes Jerónima, que es precisamente la monja de color. Aquí hay una monja que se llama Jerónima Nava y Saavedra, por ejemplo, tiene unos textos del siglo XVII, están todos en el monasterio en el convento, de Tunja, y ella tiene escrito cómo experimenta la transverberación de Jesús. La transverberación es que Jesús se le aparece con cruz y todo, y se le atraviesa por el corazón. Eso es una metáfora muy bastante clara. Sí. Eso es una metáfora bastante clara, y cuando uno conoce la escritura mística y conoce que estos temas que siempre se nos han vendido desde un marketing muy elemental son mucho más inquietantes, son mucho más complejos, y por el otro lado no dejan de mostrar algo que tu novela muestra constantemente, que es ese deseo de libertad, de liberación, de búsqueda identitaria que pasa muchas veces por el cuerpo. A mí me parece que tu novela, y de las cosas, Santiago, por la que yo tanto la recomiendo y más disfruté, es que logras hacer un retrato de un mundo femenino impresionante, porque está la abadesa con su poder, le toca capotear intentos de poder masculinos que le quieren quitar, ¿cierto? Luego está Jerónima, que tiene otro poder, y luego está Rosa, que tiene el poder último, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que las historias de las mujeres son justamente las que no estaban contadas, porque siempre nos han contado las de los virreyes, las de los jefes, que siempre fueron hombres, pero cuando empecé a investigar había todas estas historias de estas mujeres, incluso como la madre de Alonso, ¿no? Que a su manera también está buscando cómo vivir siendo lo que ella es y no teniendo un marido, y tratando de sacar adelante a su hijo, aunque parezca de una manera muy retorcida. Estas historias eran muy interesantes porque estaban sin contar, casi todas, ¿no? Y porque o eran contadas desde una mirada o desaprobatoria o completamente ingenua. Encontré unas cartas maravillosas de un obispo que escribía a Roma sobre uno de estos conventos cuyos escándalos habían trascendido los muros, y decía el pobre: ya les he dicho a las monjas que no pueden dormir de 2 en 2, y les he comprado colchones, pero no entiendo qué pasa, tienen sus colchones nuevos y siguen durmiendo de 2 en 2. Es decir, para mucha gente era imposible ver lo que sería obvio de ver para una cabeza menos reprimida, y estas historias se fueron pues transformando, anulando, borrando en la medida de lo posible, ¿no? Exactamente. Pero bueno, Santiago, hablemos un poquito ya de cómo todo este tema converge en tu novela. Tu novela, estamos, Virreinato del Perú, 1623, Alonso, que es el personaje, visita uno de estos espacios logrados, porque claro, no podemos seguir hablando sin traer, por supuesto, el título, que creo que el título es bastante diciendo, y las primeras escenas ya muestran muy bien el año en que nació el demonio, y de repente llega Alonso y tiene la visión precisamente apocalíptica que parece conflagrar todo lo que está pasando, y es que ve un niño, un bebé, que le parece monstruoso. Y nace en este convento. Y nace en este convento, exactamente.
Entonces es obviamente, hay que pensar que es una época en que nadie va a pensar que es un siamés o que tiene una malformación o que tiene ninguna de estas explicaciones racionales cientificistas muy posteriores. La razón no se ha inventado en el siglo XVII como fuente de conocimiento. Las cosas las manda Dios o las manda el demonio. Y entonces, si en un convento de monjas que se apartan de la norma nace un monstruo, eso tiene que ser un envío del demonio. Y la lógica de la cabeza de este inquisidor es entonces empezar a investigar por qué ha venido el demonio a Lima, cuáles son las manifestaciones de su llegada y dónde está, porque lo secuestran rápidamente y lo desaparecen. Porque yo no quería, sí me gusta siempre tener la estructura del thriller y del suspenso. Me gusta que quieras saber qué va a pasar en la siguiente página, ¿no? Pero tampoco quería un tipo con una cabeza del siglo XXI investigando un crimen del siglo XXI en un decorado del siglo XVII, ¿no? Quería que te metas en la cabeza de alguien de entonces y entonces necesitaba que la narrase a alguien de ahí con las cosas que tendría en la cabeza alguien de ahí, de ese momento. Así que Alonso empieza a investigar qué ha pasado, dónde está el demonio, y a encontrar las señales de su llegada por todos lados en nuestra sociedad llena de corrupción, de decadencia, de rebeliones, de esclavos, de ataques de piratas. Y la principal sospechosa es esta mujer, Rosa, que aún se debate si es una santa o una bruja, ¿no? La gente se le acerca a que le haga milagros, les hace milagros a las personas, pero hay quien dice que ella es la que está detrás del nacimiento del demonio y que todo esto es un montaje de ella, ¿no? Pero todo el mundo es sospechoso del demonio. Y en realidad, lo que va pasando a lo largo de la trama es que Alonso, que empieza siendo un torturador de la Inquisición, va descubriendo que los monstruos no son los que él tortura, sino los que lo mandan a torturar. Como está podrido el sistema para el que trabaja, y más bien toda esa gente a la que él está encargado de atormentar es gente igual que él. Él mismo no es tan diferente de ellos, ¿no? Y eso a mí es algo que me obsesiona, cómo muchas veces la consideración de monstruo encubre en realidad la ignorancia y la incapacidad de comprender a otros. Y ocurre mucho con mis personajes que empiezan investigando unos monstruos para terminar dándose cuenta de que no son muy distintos que ellos. Exactamente. Y ahí hay un personaje que ya has mencionado, pero que me gustaría que nos cuentes un poquito, Santiago, de dónde sale, cómo es la parte histórica, qué tanto te creas, que es Rosa y su delirio místico, porque ya es bastante claro y suena muy bien lo que dices, la razón todavía no existía en el siglo XVII, entonces todo puede ser del diablo o de Dios, los mensajes, las acciones, y hay un episodio muy específico de este delirio místico que ella hace algo para salvar a la población. No voy a contar, a no ser si tú quieres contarlo. Bueno, la salva de la invasión de los piratas, que la salvó. O sea, en efecto, todos los milagros que aparecen de Rosa son las cosas que ella hizo. ¿Por qué no nos cuentas eso? Porque ese personaje histórico y la forma como termina en tu novela. Lo que yo invento es su relación con los otros personajes de la novela, ¿no? Pero me interesa lo que ella fue y la ambigüedad de su personaje. Que Alonso no resuelve y yo no resuelvo y el lector tiene que decidir. Si ves las cosas que hace Rosa para la mirada del siglo XXI, puede parecer una psicótica perfectamente, una mujer que se pone cinturones de castidad con púas por dentro, que se amarra el pelo a un clavo para no dormir y ofrecerle ese sufrimiento a Dios. Una mujer que cuando le dicen que sus manos son hermosas, las mete en cal viva para destruirlas, para no provocar el deseo de los hombres. Pero a la vez, una mujer que se vuelve muy poderosa y muy famosa y muy importante dentro de su sociedad. Y termina siendo santa, que es lo que todos querían ser, ¿no? Era como ser presidente, ser santo. Era un deseo general y muy difícil de cumplir. Es una santa, es una bruja, es una loca, es una mujer ambiciosa que encuentra una manera de conseguir poder. No lo sé. Hago un retrato de ella con toda la información real, que es poca y tendenciosa, porque claro, fueron retratos hechos para convertirla, para justificar que era una santa. Entonces parte de la mirada hacia ella viene de estos retratos, de estas fuentes de la iglesia que la exaltan en su santidad, pero otra parte viene de los procesos a las brujas, que leí algunas de estos procesos a mujeres que eran muy cercanas a Rosa y fueron procesadas por brujas, por la Inquisición. Y hacían las mismas cosas. Estas mujeres estaban en contacto con algo más allá de lo que conocemos y entendemos racionalmente. Exactamente. Y en ese espacio se mueve la locura,
se mueve el arte, se mueve la religión. Para mí son tres cosas muy cercanas y muy vinculadas. Son las exploraciones distintas de lo que está más allá de lo que podemos entender. Y en ese momento no solamente estaban mucho más valoradas que hoy en día, sino que regían la vida de la gente, ¿no? La religión, pero también el arte. El arte estaba sujeto a la religión. Y lo que hoy llamamos locura se parecía mucho al éxtasis místico y formaba parte de lo mismo, ¿no? Era lo que regía tu vida, también estaba más allá de lo comprensible. Y es muy interesante ver cómo y volvemos, ya esto arrancamos por ahí, Santiago, pero es ese poder que tiene la figura de la bruja, es decir, en verdad cómo entenderlo desde lo histórico, es ver cómo una acusación puede justificar un desconocimiento o una ignorancia frente a algo que tu vecina sabe hacer mejor que tú el cultivo y le va mejor el cultivo, le sale mejor el tuyo, el de ella que el tuyo, y luego tú vas y dices, no, es que mi vecina me echó mal de ojo y por eso mi cultivo está mal y el de ella está bien. Oiga, sí, toda la razón, que son procesos de... Hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, no sé si estuvo, pero leyendo todo ese espacio del delirio místico de Rosa y la defensa de los piratas, no sé si tuviste en la cabeza la gran heroína santa de París, que es Saint Geneviève, porque a Saint Geneviève le pasa algo muy parecido, y es que cuando sabe que los vikingos van a conquistar París, ella no hace, obviamente por tiempo no hace el suplicio, pero sí es la encargada de montar una arenga con toda la población de París, que es la que los pone a todos a defender, y durante ella está haciendo la arenga es que los vikingos, me parece que son los vikingos, deciden desviarse hacia Orleans y no quedarse en París por motivos completamente distintos. Porque ella se los dijo. ¿Cómo vas a demostrar que no? Exactamente. Pero digamos que ese es el momento en el que ya se tiene una importancia y entramos en estas colaboraciones o en estas cosas que es salvar una ciudad de una invasión, poder controlar el poder y controlar las cosas. Me parece que hacer una comparación así de una figura occidental, pero luego de una figura que es que no podemos olvidar que está pasando en Lima. No podemos olvidar que todas estas figuras religiosas surgen con la combinación de cimarrón, indígena, americano, y por eso es tan interesante ver, por ejemplo, en Bolivia los villancicos compuestos por indígenas, luego de las compañías y escuelas musicales. Todo el sincretismo. Exactamente. Aquí ocurre algo, o sea, en efecto, Rosa se inspira en Santa Catalina de Siena, en otras santas de ese estilo católico. En las religiones originarias americanas, y yo creo que en casi todas, las mujeres tienen una consideración espiritual muy especial, porque son culturas agrarias y entonces su principal obsesión es la fertilidad. Y son las mujeres las que son fértiles, son las mujeres las que dan a luz a los niños. Y esta asociación ha ocurrido en muchísimas culturas y por supuesto en las culturas andinas, que le daban un poder especial a las mujeres sobre las cosas fundamentales, sobre la reproducción del universo, ¿no? Claro, sí. Y entonces las mujeres son también, y siguen siendo, las que hacen los filtros de amor, las que te ayudan a tener hijos o que se enamoren de ti. Y todo esto entra en contraste con una cultura católica que está obsesionada sobre todo por el linaje, que tiene que controlar que todas las herencias vayan a los hijos a los que tienen que ir, que nadie tenga hijos del color incorrecto, de la familia incorrecta y del amante incorrecto. Y por lo tanto esta cultura odia la fertilidad, odia el cuerpo en sí y considera que el cuerpo es lo que te aleja de Dios. De hecho, hay esta costumbre que no solamente es de las beatas, sino de las monjas, de flagelarse. Flagelarte para demostrarle a Dios que no te importa tu cuerpo. Flagelarte para ser bueno, porque solamente te importa tu espíritu, ¿no? Esto choca con una cultura en la que más bien la mujer está dedicada a que haya reproducción, a que folles. Claro. A esto se dedican porque se reproduce la tierra y se reproduce la gente, que esta es la misión de las mujeres, ¿no? Era inevitable que fuese considerada completamente satánica toda esta cultura originaria, y era inevitable que la cultura católica fuese dolorosa, sufrida e incluso masoquista y sádica, ¿no? Que admirase
la destrucción de tu cuerpo como una manera de llegar a Dios. Santiago, podríamos pensar, y tú ya en otro momento has dicho algo, que si hacemos ese ejercicio que tú haces de meterte en la cabeza de un inquisidor, de alguien del Santo Oficio, pues yo creo que no es muy distinta de muchas cabezas en las que te podrías meter hoy en pleno 2023. De hecho, yo creo que ahora nos parecemos más al siglo XVII que hace 20 años. Eso es lo que te quiero preguntar. En el Perú, por supuesto, pero en Estados Unidos, en Europa, seguramente en Colombia también. Exacto. El mundo vuelve hacia el oscurantismo a gran velocidad. ¿Me cuentas o nos cuentas, tuviste alguna percepción o te sorprendiste de algo? Porque cada vez hay más pensamiento inquisitorial, me parece. Es Sí. como si hubiéramos instalado un santo oficio que no sabemos. Yo no pude entender por lo menos ahora quién lo financia, pero hay un santo oficio en nuestra vida ahora que indica sobre qué se debe escribir, Bueno, qué debes pensar. Y hay una inquisición en las redes sociales, Exactamente. distintas inquisiciones en las redes sociales. Exactamente. ¿No? Donde Yo creo que esta novela no es tan lejana de nuestra actualidad. No, muchísimas de las cosas. O sea, esta novela habla del momento en que se funda un mundo que está volviendo y advierte que el mundo puede volver. La democracia hace algo completamente revolucionario que no hacían los imperios anteriores y muy extraño y muy poco visto en el mundo, que es decidir que si alguien piensa diferente que tú, no es una mala persona. Solo piensa diferente que tú y puedes arreglarte con ella y convivir, dejarla con sus cosas y que ella te deja con las tuyas, y ponerte de acuerdo para convivir en las que importan, ¿no? Yo creo que hubo una crisis hace como 15 años global de finanzas y luego una pandemia y hay un desgaste también por la corrupción de los líderes que hace que ahora mismo la gente crea muy poco en la democracia. Tenga muchas dudas de este sistema democrático, pero si no hay ese sistema, solo vuelves a la tribu. Mi tribu es la que está bien y entonces lo que hay que hacer es acabar con lo que sea, los comunistas, los derechistas, los nacionalistas, los transexuales, lo que sea el otro está mal, está equivocado. Y esto nos devuelve a un mundo de tribunales inquisitoriales, de intolerancia, de la diferencia, de tormentos, ¿no? de torturar al que no es como nosotros y acabar con él, que es el mundo del que cuenta esta novela, que es el mundo del siglo XVII. ¿Y tú en algún momento sentiste algún tipo de presión por meterte a escribir un mundo femenino del siglo XVII peruano? ¿Dijiste, por ser hombre, me van a decir algo por meterme acá? ¿O? Mira, yo ya me he metido en tanto lío en la vida. Me meto en lío, ya ni me doy cuenta. Porque con la novela anterior había gente persiguiéndome para pegarme en Lima y nunca entendí muy bien por qué. ¿Qué era lo que se suponía que yo había escrito que los enfadaba? Pero no puedes pensar en eso si vas a escribir. O sea, puedes dedicarte a otra cosa si vas a pensar en eso, ¿no? Pero una buena historia es inquietante, es perturbadora, te sacude y generalmente causa reacciones. Y en este caso la buena historia tenía que ver con las mujeres necesariamente por lo que yo te decía antes, porque no estaba contado, porque las historias de estas mujeres eran espectaculares, ni siquiera porque yo tuviese una especial voluntad de hacerlo, ¿no? Pero también seguramente porque en mi mirada de hoy reconocía muchas de las cosas que viven las mujeres ahora como, como originarias de un siglo, de esta cultura que se instaura entre nosotros en el siglo XVII. Ya es muy difícil hacer una novela, y más aún una novela así de gorda. No tengo tiempo para estar pensando en todas las posibles complicaciones porque entonces te paralizas, no haces nada. Pero lo que a mí me interesa tampoco es dar muchas lecciones, ¿no? Creo que cada quien, con el caso de Santa Rosa que comentamos, es bien interesante cómo cada quien saca una conclusión diferente sobre quién es Santa Rosa. Sí ha habido gente que me reclama porque cree que la llamo psicótica, gente que cree que la respeto demasiado como santa, gente que cree que en realidad era una bruja, y esa indefinición me parece que es el lugar donde se mueven las historias. Cada vez de hecho, hace años que no escribo columnas de opinión, porque el mundo me parece, quizá porque te vas haciendo mayor, ya no tienes cuando tenía 20 años estaba segurísimo de todo. Tenía opiniones para todo y te las podían abofetear con ellas. Hoy en día creo que el mundo está lleno de incertidumbre, que no sabemos en realidad. Ese pánico que nos produce esa incertidumbre hace que todo el mundo se vuelva más fanático también y más histérico. Es muy difícil de manejar. Pero es el universo de las novelas. Las novelas son historias que
que no te dan las respuestas, que te mandan una cena con tus amigos y tú tienes una opinión y tu otro amigo tiene otra opinión. Y en esa discusión es de donde salen las respuestas que necesitamos, no en el libro en sí. Exactamente. Santiago, ya para terminar, estamos viviendo un momento de incertidumbre, estamos en un momento, tú lo acabas de decir, pero me intriga mucho, ¿qué te queda a ti después de embarcarte en una novela histórica que te exige una parte de investigación histórica, de conocimiento histórico, y tal como dices, pues estamos hablando de una novela, creo que esta puede ser tu novela más larga. Es la más larga, ¿cierto? Y que creo que escribiré, ¿no? 554 páginas, pero luego de este ejercicio, y ya como tú decías al principio que no era eso lo que estabas persiguiendo, pero ¿qué te quedó? ¿Qué sabes ahora que no supieras antes? Bueno, yo creo que esta novela me ha explicado mucho de dónde salen, como estábamos comentando, muchas de las que aún vivimos, ¿no? De cómo surgieron muchas de los pilares, buenos o malos, sobre todo malos, de la sociedad actual. Pero en un nivel personal me ha reconciliado con mi abuelo, a quien está dedicada. Mi abuelo era un historiador. La gente creía que mi abuelo era un historiador conservador, y eso no era exacto. Un conservador quiere que las cosas se queden como están. Mi abuelo quería regresar al siglo XVII, que le parecía mucho más organizado, lógico y civilizado que la República del Perú que él había visto durante el siglo XX, caótica, absurda, que avanzaba a bandazos, violenta, ¿no? Hay libros suyos en la bibliografía, que conocí mucho del siglo que él miraba, sí. El siglo al que él le dedicó sus esfuerzos, y fue como finalmente él ya lleva 20 años muerto, pero 20 años después de su muerte me mudé a su planeta por un tiempo y conviví con él y vi lo que él veía y entendí por qué ese mundo le interesaba más que el que le había tocado vivir, ¿no? Y también eso me ayuda a entender por qué hay gente con ganas de volver a ese, porque no es que sea mejor, es que es más simple. Y lo que creo que nos está desquiciando es vivir en un mundo tan complejo que ninguno de nosotros puede terminar de entenderlo. Entonces lo que hacemos es cancelar a los que lo entienden de una manera diferente. Así, inquisitoriales. Santiago, muchísimas gracias por habernos acompañado. Para toda nuestra audiencia hemos estado hablando de el año en que nació El demonio de Santiago Roncagliolo, que está hoy aquí en Bogotá presentándolo. Esto es de Seix Barral y en realidad es bien reciente, es 2023, estoy viendo el mes, bueno, pues aquí está, así que Santiago, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer. Y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de Este Paredro.